Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es jueves, día 13 del mes de junio, donde estamos hoy conmemorando el día de San Antonio de Padua, doctor de nuestra hermosa Iglesia Católica. Y esperamos que estas lecturas sean de gran bendición para todos los que nos están escuchando. La primera lectura está tomada del primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. En aquellos días, Elías dijo a Ahab: vete a comer y a beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. Ahab fue a comer y a beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. Allí se encorvó hacia tierra, con el rostro en las rodillas, y ordenó a su criado: sube a otear al mar. El criado subió y miró y dijo: no se ve nada. Elías ordenó: vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la séptima dijo: sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Entonces Elías mandó: vete a decirle a Ahab que enganche y se vaya, no le coja la lluvia. En un instante se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Yarael. Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Yerael. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 64 del 10 al 13. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Tú cuidas de la tierra, la riega y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Riega los surcos, iguala los terrenos, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Corona el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. El Evangelio está tomado según San Mateo, capítulo 5, versículo del 20 al 26. Leemos la hermosa palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo: todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que compadecer ante el Sanedrín, y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con el que te pone pleito enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso día hoy que celebramos el día de San Antonio de Padua, quien nació en Lisboa, Portugal. De por sí ese no era el nombre, San Antonio, sino que él a los 25 años que se hizo franciscano, fue como que adoptó el nombre de San Antonio, pero su verdadero nombre era Fernando Martín. Es sencillamente el patrón de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y de los paleteros.
es tremendo doctor de nuestra iglesia y lo recordamos el día de hoy. Y sabemos que muchas personas que se le pierde algo imploran a San Antonio, o muchas por encontrar pareja imploran a San Antonio. Así que encomiéndate a San Antonio y es el patrón de los pobres, de los viajeros, y somos viajeros en este mundo. Así que encomendémonos en el día de hoy a San Antonio. Por otra parte, vimos en el Evangelio de San Mateo cómo Dios dice: si no son mejores que los letrados y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor nos pone aquí una vara, es decir, una exhortación, o al mismo tiempo nos ayuda a entender la justicia divina, y nos habla de que nosotros, si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que saber cómo caminamos, cómo hablamos, cómo tratamos a los demás. Los fariseos eran personas que exigían mucho a los demás, y más sin embargo ellos hacían poco. Por eso cuando hablamos de justicia divina, hablamos de ese perdón, de esa reconciliación y de ese amor que nos trae la paz. Y sabemos que Dios nos trae la paz. ¿Cuántos de nosotros necesitamos reparar nuestras relaciones, posiblemente con hermanos o con un familiar o con amigos? Reparar, es decir, cargamos con tanto peso, con tanto dolor en muchas ocasiones que no vemos más allá. Y Jesús, por esa razón es que nos dice en el Evangelio que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que deje tu ofrenda ante el altar y te vaya a reconciliar con tu hermano. Es decir, a nosotros se nos hace tan difícil el hecho de perdonar a aquel hermano que fue quien me ofendió, que me calumnió, que me quitó el trabajo o que abusó de mi confianza, aquel hermano que me robó, que se burló de mi familia, aquel hermano que me señaló. Es decir, se nos complica más todavía la situación cuando aquel hermano era un familiar nuestro, o cuando aquel hermano sencillamente teníamos tanta confianza y desairó mi confianza. Se nos hace complicado, pero es que vivimos en una época donde a menudo somos lacerados, heridos, donde a menudo siempre se nos señala, pero aún así el Señor nos está diciendo que tenemos que perdonar. Tenemos que quitarnos ese peso de encima y liberarnos. Y ese peso solamente se lo podemos entregar a Dios. Pero para entregárselo, yo tomo la decisión de dejar atrás esos resentimientos o esas heridas. Yo tengo que tomar la decisión. Nadie lo puede hacer por mí. Por eso necesitamos romper con todo aquello para poder seguir creciendo, para poder nosotros seguirnos liberando y sentirnos libres, sentirnos en paz, en la paz de Cristo. Necesitamos continuar hacia adelante. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, de la que hemos sido instrumento, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, nadie puede negar eso, que somos la carta de Cristo, pero para hacer la carta de Cristo, para representar a Cristo, necesitamos tener una mente abierta y perdonar, perdonar todo aquel que de una u otra manera me hizo daño, reconciliarme para que exista entonces ese amor pleno, verdadero, que me trae la paz, que me trae la tranquilidad. Por eso la mente está tan íntima conectada con lo que es el cuerpo. Están ligados y hay emociones que activan esas hormonas que tenemos en nuestra cabecita, y esas hormonas entonces impulsan ciertas enfermedades, enfermedades como la alergia, enfermedades como las infecciones, inclusive alta presión. Hablamos de enfermedades cardíacas, de insomnio, hablamos de ansiedad, de asma, de depresión,
hablamos de diabetes, de ansiedad, de mal genio, de tantas otras enfermedades, que muchas de las personas que la padecen es por falta de pedir perdón. No te estoy diciendo que todo el mundo que sufre de alta presión o de ansiedad o de depresión viene de ahí, pero la gran mayoría, sí, una gran parte, por no pedir perdón, es que nos enfermamos, nos hundimos, caemos, porque viene el rencor y a través del rencor un resentimiento, viene la amargura y a través de la amargura un odio. Viene el deseo de vengarme y a través de ese deseo de venganza son solamente ideas envenenadas totalmente que nos ata, que no nos deja crecer, que nos arruina, que sencillamente nos ayuda a fracasar, que perdemos hasta la salud. Entonces necesitamos nosotros perdonar. Perdonar así como Dios nos perdona, también nosotros perdonar y reconciliarnos con nuestros seres queridos. ¿Cuánta paz tiene una persona cuando perdona? Mas sin embargo, no tiene paz y está encadenada por falta de pedir perdón. Entonces, si quieres ser feliz, tienes que perdonar. Cuando hablamos en la palabra que acabamos de leer de un juez, es una metáfora, una comparación de lo que es Dios. Y cuando hablamos de cárcel, sencillamente es también una comparación de lo que será el juicio final. Por eso, antes de que llegue ese juicio final, tenemos que perdonar. Es decir, antes de que el Señor nos mande a buscar. ¿Te ha puesto a pensar si llegara tu hora de partir con el Señor guardando resentimiento y enojos? Entonces la pregunta sería, ¿qué será de tu alma? ¿A dónde iría tu alma? ¿Te ha puesto a pensar en todo ello? Si en verdad queremos ganar el reino de los cielos, entonces tenemos que estar preparados. Tenemos que romper con todo aquello que nos causa herida o que nos causó, mejor dicho, herida, para poder continuar hacia adelante. Padre Celestial, bendice a todas aquellas personas que nos escuchan, a todo aquello que de una u otra manera todavía guardan algún resentimiento, alguna herida por algo que te hayan hecho, por alguien que te haya pisoteado, herido, maltratado, ultrajado, por alguien que te haya violado, que haya abusado de ti. Padre, si alguien todavía guarda alguna clase de resentimiento, que tú le des, Señor, el amor que necesita para perdonar. Porque en la medida en que perdone, vas a ser feliz. Vas a tener paz en tu corazón. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a ser una carta abierta de Cristo. Que seamos un instrumento, como dice tu palabra, no escrito con tinta, sino a través del Espíritu de Dios, que nos ama, que nos bendice y que está siempre con nosotros. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por ayudarnos a entender cómo ganar el reino de los cielos. Gracias por ayudarnos a tratar de perdonar y a tomar la decisión de perdonar a nuestros semejantes, aquellos que nos han herido, para así poder tener paz, gozo, tranquilidad y armonía y sobre todo amor para todos nuestros semejantes. Que Dios en su infinito amor y misericordia me los siga bendiciendo siempre. Amén.